Muy buenas tardes a todos. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida a todos los pacientes, doctores, colectivos, asociaciones civiles y público en general a esta rueda de prensa con motivo del Día Internacional de la Epilepsia, la cual tiene por objetivo concientizar y hacer un llamado a las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud para garantizar el diagnóstico oportuno, atención difícil de difícil control y especialmente la baja prevalencia como el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut, reconociendo que la epilepsia de difícil control no son raras para quienes viven con ellas diariamente. En esta rueda de prensa se busca visibilizar el impacto de la epilepsia en pacientes, familias y personas cuidadoras, especialmente en casos de epilepsia de difícil control. En el marco del Día Internacional de la Epilepsia y subrayando la urgencia de transitar de la conmemoración a la acción para garantizar una atención integral y acceso a los tratamientos que deriven en oportunidades de desarrollo, bienestar y calidad de vida para los pacientes, porque cuando la atención llega a tiempo, el pronóstico puede cambiar para todos. A continuación le daremos la presentación de nuestro honorable presidium que nos acompaña el día de hoy. La diputada Mónica Herrera Villavicencio, promotora de este evento. Un aplauso, por favor. Ana Gavía, representante de AMENA e integrante de Retos Visibles, Alianza por la Epilepsia de Difícil Control en la Infancia. Un aplauso, por favor. Y Elizabeth Saucedo, ella es presidente de la Fundación Dane Dané e integrante de Retos Visibles, Alianza por las Epilepsias de Difícil Control en la Infancia. Un aplauso, por favor. A continuación le daremos el uso de la voz a nuestra compañera Ana Gavía, representante de AMENA e integrante de Retos Visibles, para que nos dé un mensaje en torno a este evento. Adelante, por favor. Buenas tardes. Primeramente agradezco a la diputada Mónica Herrera por abrir este espacio en la Cámara de Diputados y por darnos la oportunidad a las familias que vivimos de cerca las epilepsias de difícil control. Soy Ana María, mamá de Hanna, está diagnosticada con epilepsia de difícil control. Desde los 4 años hasta la fecha, Hanna ha recibido diferentes tratamientos y sus médicos no han logrado controlar su epilepsia. Hoy vengo en representación de AMENA, organización de pacientes que ayuda a personas con epilepsias y a sus familias. AMENA, junto con Fundación Dani Dané Nalú y Metamorfosis, formamos el grupo Retos Visibles, Alianza por las Epilepsias de Difícil Control. Hablamos hoy desde la experiencia de las madres que cuidamos a hijas y a hijos con epilepsias de difícil control. No hablamos desde la teoría ni desde los libros. Hablamos desde la vida cotidiana, desde las noches sin dormir, desde las crisis inesperadas y desde la constante incertidumbre de no saber si la vida de nuestros hijos está en riesgo. La epilepsia es un trastorno neurológico tratable, donde la mayoría de los pacientes logran controlar las crisis con fármacos. La epilepsia de difícil control ocurre cuando los medicamentos no funcionan en las personas y esto provoca más crisis frecuentes, imprescindibles y en muchos casos prolongadas. Estas crisis impactan de manera directa en la calidad de vida, en el desarrollo, la salud mental y en los casos más graves ponen en riesgo la vida misma. Como madres, enfrentamos una realidad compleja y muchas veces invisibilizada. Vivimos retrasos en el acceso a diagnósticos especializados, falta de neurólogos con subespecialidad en epileptología, estudios que se postergan por meses y tratamientos que se interrumpen por desabasto. Para muchas familias, la cirugía de epilepsia, aun cuando está medicada, sigue siendo un recurso lejano. La atención que recibimos suele ser fragmentada. Rara vez se contempla un abordaje interdisciplinario que incluya la salud mental, neuropsicológica y trabajo social. En los servicios de urgencia, no siempre existen protocolos claros para la atención de crisis convulsivas prolongadas, lo que expone a nuestras hijas e hijos a riesgos evitables. A esta problemática se suma un momento especialmente crítico para las familias, la transición de la atención pediátrica a los servicios de salud para adultos. Para muchas hijas e hijos con epilepsia de difícil control y con comorbilidades, este cambio ocurre de manera abrupta, sin preparación ni acompañamiento, generando rupturas en la continuidad del tratamiento y en la relación terapéutica. La transición no debe de entenderse como un simple cambio administrativo por edad, debe ser un proceso gradual, planificado y multidisciplinario, que inicie desde la adolescencia y contemple neurología pediátrica, neurología de adultos, enfermería, salud mental,
trabajo social y, por supuesto, la familia cuidadora. Cuando este proceso no se realiza adecuadamente, aumentan las crisis, se pierden seguimientos especializados y se pone en riesgo la estabilidad clínica lograda durante varios años. Por ello, es importante afirmar con claridad que la atención integral en las epilepsias de difícil control no es un privilegio ni un beneficio adicional, es un derecho a la salud, un derecho que debe de garantizar un diagnóstico oportuno y especializado, acceso continuo a medicamentos anticrisis, evaluación quirúrgica cuando esté indicada, atención interdisciplinaria y protocolos de urgencia eficaces en todos los niveles de atención. Hoy, desde la voz de las madres, hacemos un llamado al Poder Legislativo y a las autoridades de salud para que impulse políticas públicas, más exhortos y acciones concretas que garanticen la atención integral de las epilepsias de difícil control. Porque detrás de cada persona con epilepsia de difícil control hay una familia que cuida, que espera y que resiste. Gracias. Muchas gracias a Ana Gavía por ese mensaje. Y a continuación le daremos el uso de la voz a Elizabeth Saucedo. Ella es presidenta de la Fundación Dani Dané e integrante de Retos Visibles, Alianza por las Epilepsias de Difícil Control en las Infancias. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Bueno, primero que nada, como siempre, agradecerle a la diputada Mónica Herrera por abrir este espacio, por trabajar con nosotros para impulsar el conocimiento a toda la población de lo que significa vivir con una epilepsia de difícil control. Mi nombre es Elizabeth Saucedo y soy la fundadora de la Fundación Dani Dané Nalu, que se enfoca en el acompañamiento para las familias que viven con el síndrome de Lennox-Gastaut. Y justamente soy mamá de Daniel, junto con Amena y Metamorfosis formamos una alianza que se llama Retos Visibles y bueno, el grupo es una alianza para dar a conocer la epilepsia de difícil control. Entonces, bueno, déjenme comenzar con compartir la historia de Dani y la mía. Dani nació sano, así lo confirmó el Apgar al nacer, no hubo complicaciones, no hubo alertas, era un bebé como cualquier otro. Pero a los 4 meses comenzaron unos brinquitos, unos movimientos breves como cuando alguna vez nosotros estamos empezando a dormir y sentimos que nos caemos, es un brinquito, ¿no? Este sueño como que te caes. Entonces, bueno, vimos que esto era constante, lo llevamos al pediatra y el pediatra nos dijo en ese momento, no es nada, señora, no se preocupe, todo está bien. Después de unos meses, esos movimientos se volvieron más frecuentes. Después aparecieron otros estando despierto. Volvimos a consultar y en ese momento, después de algunos meses, el pediatra lo que dijo, bueno, tal vez necesita consultar a un neurólogo. Y bueno, ahí ya habían pasado meses desde la primera alerta. Entonces, el problema fue el tiempo. Y antes de tener un diagnóstico ya, Dani tenía 200 espasmos. Estos son espasmos infantiles y estos son como brinquitos. Empezamos a buscar una atención privada con un neurólogo privado y el diagnóstico, después de los meses, fue que él había iniciado con algo que se llama mioclonías del sueño, son estos brinquitos, y esto migró o evolucionó a otro diagnóstico que se llama espasmos infantiles. Hasta ese momento, ya estamos hablando más o menos de un año, Dani, la neuróloga en ese momento inició un tratamiento conservador, solo con un medicamento, y bueno, esperamos y nuevamente pasó el tiempo y los espasmos no se detuvieron. Lo que siguió a estos espasmos infantiles es que evolucionaron a un tipo de crisis convulsivas que empezó con rigidez en todas las extremidades, las manos y las piernas, como si intentara sostenerse de algo. Dani había evolucionado a un síndrome que se llama síndrome de West, que es otro tipo de epilepsia de difícil control. Para entonces,
Apenas habíamos logrado llegar a la atención del tercer nivel en el Centro Médico Siglo XXI. Ahí se inició un tratamiento con tres fármacos anticonvulsivos que estaban disponibles en el sistema en ese momento, pero que no funcionaron. Para esto ya habíamos llegado a los 2 años y medio de Dani, y después de ese tiempo Dani evolucionó al síndrome de Lennox-Gastaut, una epilepsia rara, grave y resistente a los medicamentos. Para este punto ya presentaba al menos 4 tipos de crisis epilépticas: caídas súbitas, movimientos generalizados sin control, rigidez extrema y dificultad para respirar. Su tratamiento pasó de incluir 4 medicamentos anticonvulsivos como mínimo a lo largo de su vida. Dani ha utilizado 33 medicamentos diferentes en múltiples combinaciones. De ellos, 8 de los medicamentos especializados para el síndrome de Lennox-Gastaut o epilepsias de difícil control no estaban y siguen sin estar disponibles en el sistema público. Esto no es una historia excepcional, es la historia predecible de un diagnóstico tardío y una atención fragmentada. Vivir con una epilepsia con el síndrome de Lennox-Gastaut significa crisis convulsivas diarias, frecuentes, daño neurológico progresivo, discapacidad intelectual, alteraciones del sueño y del comportamiento y una dependencia total para las actividades básicas. Para las familias, principalmente para las madres cuidadoras, significa vigilancia permanente, hospitalizaciones repentinas, abandono laboral y un desgaste físico y emocional comparable a enfermedades neurodegenerativas graves. La pregunta es inevitable: ¿cómo sería hoy la vida de Dani si hubiera recibido un diagnóstico oportuno y un tratamiento especializado desde los 4 meses? Hoy Dani tiene 29 años y no ha pasado un solo día desde sus 4 meses de vida sin convulsionar. Cada año que pasa pierde habilidades debido a las crisis y que no paran. Cada pérdida se traduce en más dependencia y una demanda de cuidado cada vez más grande y compleja. La evidencia médica es clara: cada crisis no controlada importa. El retraso en el tratamiento empeora el pronóstico, incrementa la discapacidad y multiplica los costos humanos y económicos para la familia y para el sistema de salud. Por eso hoy les pido a las legisladoras y legisladores tomar acciones concretas. El primero es garantizar diagnóstico temprano y referencia obligatoria a neurología pediátrica especializada, sin demoras administrativas. 2, incluir y garantizar en el sistema de salud acceso continuo a medicamentos especializados para epilepsias de difícil control, no solo esquemas básicos que resultan insuficientes para un buen control. Y 3, hacer realidad un sistema nacional de cuidados que permita a las madres cuidadoras de jóvenes y adultos con epilepsia de difícil control acceder a un entorno laboral, contar con opciones de respiro y apoyo en salud mental, sin poner en riesgo la vida de sus hijos. Las epilepsias de difícil control no esperan, las políticas públicas tampoco deberían de esperar. Y cierro con una pregunta para todas las legisladoras, legisladores, público que nos ve, incluso los medios de comunicación, en qué harían si esta historia fuera la de un integrante de su familia. Pues bueno, eso es lo que viven hoy miles de familias en México como Dani. Muchas gracias por estar aquí y pues nuevamente muchas gracias a la diputada y bueno, pues esperamos que las legisladoras y los legisladores con esta evidencia nos ayuden a tomar responsabilidad institucional y humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta de la Fundación Dani Dané y mamá de Dani. A continuación le daremos el uso de la voz a la diputada Mónica Herrera Villavicencia, ella es secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Adelante, diputada, por favor, con su mensaje. A ver si se oye. Bueno, sean todos bienvenidos a este
recinto que es la Casa del Pueblo, a quienes me acompañan el día de hoy, un lugar donde convergen las ideas, los intereses y sobre todo la buena voluntad de los representantes populares por querer hacer cada quien lo mejor para quienes representamos, ya sea a nivel territorial o a nivel social, como es el caso que nos ocupa el día de hoy. Agradezco infinitamente a los medios de comunicación su presencia y el interés por visibilizar un tema que durante muchos años ha permanecido en silencio. La realidad que viven miles de niñas, niños, jóvenes, madres, familias y que enfrentan epilepsias de difícil control en nuestro país, como ya lo han escuchado de estos dos testimonios de Ana y de Elizabeth con sus hijos. Hoy, en el marco del Día Internacional y Mundial de las Enfermedades Raras y de la Epilepsia, pues estoy presentando un punto de acuerdo desde la Cámara de Diputados para solicitar respetuosamente a las instituciones del Sistema Nacional de Salud de nuestro país que garanticen el acceso equitativo y oportuno al diagnóstico, la atención integral y los tratamientos innovadores para las personas que viven con epilepsias de difícil control, particularmente aquellas de baja prevalencia, como es el caso del síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet. La epilepsia no es solo una condición médica, es una realidad que impacta la vida social, la educación, el empleo, la autonomía, la salud mental y la dignidad de quienes la viven y de quienes cuidan a las personas que tienen estos diagnósticos, como lo hemos escuchado. En México todavía hay miles de personas cuya atención se limita a esquemas tradicionales que no siempre funcionan, especialmente cuando hablamos de epilepsias fármaco resistentes. Esto significa que hay niñas y niños que sufren crisis todos los días, como Dani, que desde los 4 meses pues vive esta situación, sufren caídas, espasmos, rigidez corporal, retrasos en su desarrollo y exclusión social. No porque no existan soluciones, sino porque el sistema todavía no las integra de forma suficiente. Hoy la ciencia ya ofrece alternativas, neuroestimulación, cirugías especializadas, monitoreo avanzado, terapias personalizadas, medicamentos innovadores que pueden reducir de manera significativa la frecuencia e intensidad de las crisis. Sin embargo, su acceso sigue siendo desigual y muchas veces solo está disponible para quien puede pagar una atención privada. Eso genera una brecha injusta entre quienes tienen recursos y quienes dependen exclusivamente del sistema público de salud. Por eso la intención de una servidora y de la bancada de Morena por hacer que estas innovaciones médicas estén al alcance de todos. Hablamos de derechos humanos, del derecho a la protección a la salud, del derecho a la igualdad, del derecho a la no discriminación y del derecho de una vida digna. Casos como el síndrome de Dravet, que afectan aproximadamente a 1 de cada 20,000 recién nacidos, o el síndrome de Lennox-Gastaut, que aparece en la primera infancia y afecta gravemente el desarrollo cognitivo. Requieren diagnósticos tempranos y atención especializada. Cada mes de retraso significa mayor deterioro en la calidad de vida de cada paciente. Además, no podemos olvidar a las familias, a las personas que se dedican a los cuidados de estos niños y jóvenes, que muchas veces tienen que dejar, como lo escuchamos de Eli, su empleo, asumir costos elevados y enfrentar una carga emocional enorme para acompañar a sus hijas e hijos. Por eso, este punto de acuerdo no solo se trata de que quede en un documento legislativo, es un llamado a la acción, un llamado para que el Estado mexicano avance hacia una política pública que incorpore innovación médica, capacitación especializada, actualización tecnológica y cobertura real de nuevos tratamientos dentro del Sistema Nacional de Salud. No se trata de privilegios, se trata de justicia social. Queremos que nacer con una epilepsia de difícil control no signifique vivir condenado toda la vida a la exclusión, el estigma o la falta de oportunidades.
Desde la Cámara de Diputados reafirmamos que la salud es un derecho garantizado, no es un lujo. Y hoy levanto la voz por las niñas y los niños, las familias y las personas cuidadoras que todos los días luchan contra esta condición que nadie eligió, pero que sí merecen enfrentar con el respaldo del Estado. Agradezco infinitamente, como siempre, a mi coordinador, el diputado Ricardo Monreal, por permitirme hacer estos llamados, dejarme trabajar en una agenda legislativa que vaya encauzada a los temas más nobles, sobre todo en materia de salud, y para que este tema sea posible llegar a una agenda pública. Por mi parte, yo seguiré trabajando para que la innovación médica también sea una innovación social que llegue a quien más lo necesita, acorde con el gobierno transformador que hoy encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y por eso es la importancia de poder visibilizar este tema, ¿no? Que como ustedes lo han escuchado, de poco se habla, pero que existen millones de casos que tienen estos niños y niñas, incluso personas en situación de calle que en su momento no fueron atendidos como debiera de haber sido. Y hoy me parece que estamos a tiempo de revertir esa situación. Estamos teniendo un gran avance en materia de salud y no se pueden quedar atrás las niñas y los niños que viven un diagnóstico de epilepsias de difícil control. Es cuanto, muchas gracias. Mónica Herrera Villavicencio por este mensaje, y con esto concluimos esta rueda de prensa. Les agradecemos a todos los medios de comunicación, camarógrafos y compañeros, a la sociedad civil por acompañarnos. ¿Tienen una pregunta? Perdón, ¿preguntas? Tenemos una pregunta de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buen día, diputada, y a todos tus acompañantes. Sabemos que no se tiene una cifra exacta de cuántas personas padecen epilepsia, porque tú mencionabas que hay estudios que desde que están en el vientre ya tienen convulsiones los niños. Y no sé si porque no hay especialistas o no están bien preparados, pero difícilmente se detecta cuando un feto está en ese proceso de desarrollo y que ya presenta estas convulsiones. Y el sector salud federal no tiene tampoco las herramientas para que se pueda hacer un seguimiento de estos casos, y menos de que haya los medicamentos adecuados para atender el proceso de gestación. ¿Qué es lo que ustedes esperarían con este difícil? Porque no hay forma de que las autoridades entiendan de este problema tan grave. ¿Cuántas personas ya son detectadas con este padecimiento? Además, los medicamentos, muchos son de difícil acceso para la población, sobre todo cuando hay la mitad que no tiene seguridad social, tienen que ir a los particulares. Sí, mira, parto respondiendo que hay un déficit de especialistas en nuestro país. Durante muchos años el sistema de salud fue fracturado, fue privatizado, no se le dio la importancia con los gobiernos anteriores de poder formar especialistas en atención médica como este tipo, y si no había doctores que tuvieran el conocimiento, difícilmente había diagnósticos oportunos. Es la odisea que vivimos todas las personas con algún diagnóstico de poca prevalencia o alguna enfermedad rara, como lo es también en este caso las epilepsias de difícil control. Entonces, obviamente no hay, como tú lo dices, una cifra. Yo, en lo personal, aparte de visibilizar este tipo de diagnósticos, como lo sabes, estoy trabajando en una iniciativa en materia de enfermedades raras, para que se pueda aprobar y se pueda realizar el Registro Nacional de Enfermedades Raras, y de ahí partir cuáles son los diagnósticos más prevalentes en nuestro país, trabajar ahora sí con los medicamentos que se requieren de mayor prioridad sin dejar a un lado a todas las personas
que necesitan esos medicamentos. ¿Qué se pretende? Visibilizar. Poco se habla de estos temas hasta que no llegan legisladores a la Cámara de Diputados que conocen en carne propia lo que es la odisea de que tienen algunas pacientes pues para poder accesar al sistema de salud. Entonces yo creo que visibilizando es como un paso que podemos dar para poder sensibilizar, como tú lo dices, primero a los compañeros legisladores y posteriormente tratar de abrir las puertas con el sector salud, que si bien es cierto, como lo dije, estábamos avanzando muy bien con la presidenta Claudia, pero pues necesitamos trabajar mucho más en materias de este tipo de enfermedades pues que son de poca prevalencia, como lo es la epilepsia de difícil control. ¿Y qué es una epilepsia de difícil control? Me lo platicaban hace un ratito, pues son crisis que son constantes, o sea, no para un episodio, no para una crisis. Entonces, pues esperamos que este punto de acuerdo lo vamos a seguir trabajando, muchos compañeros lo han aceptado bien y pues son temas que difícilmente se tocan en la Cámara de Diputados. Diputada, ¿tienen alguna cifra de cuántos menores de edad tienen, tienen epilepsia y cómo afecta en su desarrollo no solamente físico, sino también emocional y en cuanto al poder de aprendizaje en las escuelas? Gracias. No sé si las asociaciones tengan una cifra exacta. Yo sé que un niño de cada 20,000, pero Eli, ¿tienes alguna cifra? Nada más para aclarar, la epilepsia en general, para aclarar, la epilepsia en general, hoy la prevalencia en México más o menos es del 6% de toda la población tiene epilepsia general. Esta epilepsia a veces, dependiendo de la severidad, se puede controlar con 1 o 2 medicamentos porque no es fármaco resistente. De ese 6% de la población que tiene hoy epilepsia en México, el 1% de ese 6% tiene epilepsias de difícil control, que pueden ser síndrome de Lennox-Gastaut o síndrome de Dravet y otros. Y esos, como lo describí con Dani, el impacto es en todas las áreas, tanto motriz, intelectual, emocional, es pues sí, una epilepsia grave, y eso es más o menos el 1% de las personas diagnosticadas con epilepsia. Elizabeth Saucedo, presidenta de la Fundación Dani Dané Nalu, síndrome de Lennox-Gastaut. No tenemos más preguntas, muchas gracias. Gracias. Concluimos esta rueda de prensa y les agradecemos de nueva cuenta a los medios de comunicación y al público en general, así como a los pacientes que nos acompañaron, y seguir visibilizando este tipo de acciones y darle seguimiento. Muchas gracias a todos y buena tarde.